¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Excelentísima señora alcaldesa y miembros de la corporación municipal que habéis querido acompañarnos en este día tan precioso para la Iglesia, en la que recordamos todo el bien que Dios nos ha hecho. Queridos niños que habéis recibido el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor durante este curso, ¿no estáis todos? Algunos no han podido venir. Vi una muchedumbre inmensa, dice el libro del Apocalipsis, una muchedumbre inmensa, vestidos con blancas túnicas, de pie ante el trono y el Cordero, que cantan a una sola voz. Hoy, vosotros niños que habéis recibido este curso, la Eucaristía, por primera vez, nos habéis dejado ver esta imagen preciosa de lo que está llamada a ser nuestra vida. Un camino hacia el cielo, vestidos con blancas túnicas, símbolo de la blanca vestidura que recibimos en el bautismo, para poder encontrarnos con aquel que blanquea completamente nuestra alma y nuestra vida, para hacerla pura como la suya. Hoy celebramos, hermanos, todo el bien que Dios nos ha hecho. Y decíamos en el Salmo, con estas palabras que daban comienzo a este Salmo, respondiendo a la palabra de Dios, en la primera lectura que nos recordaba este sacrificio que hace Moisés para mostrarle a su pueblo la alianza que Dios quiere hacer con ellos, donde el pueblo aclamaba: haremos todo lo que nos dice el Señor. Pues nosotros hemos dado una respuesta a esta palabra cantando: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y fijaros, podríamos pensar en muchos bienes que Dios nos ha hecho, bienes concretos. Podríamos echar una mirada atrás en nuestra vida, los que son más mayores todavía más, ¿verdad? Y pensar, oye, cuántos bienes, ¿no?, Dios nos ha dado. Hay un solo bien que sobresale por encima del resto, porque Dios nos ha dado a su propio Hijo. Dios se ha dado Él. Niños, no sé cuántas cosas os regalaron por vuestra primera comunión, pero se os van a acabar, os vais a cansar de ellas, y cuando pase el tiempo algunas no os van a gustar. Solo hay una que permanece. Hay una sola cosa que permanece: Cristo. Cristo. Porque Cristo permanece para siempre. A vosotros, igual que a todos los que estamos aquí, Dios nos ve hambrientos, porque en nuestro corazón hay hambre y sed de una felicidad inmensa que sabemos que este mundo no nos puede dar. Por eso necesitamos a Dios. Por eso los cristianos no podemos vivir sin Dios. Por eso un cristiano no puede vivir sin la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué la Eucaristía, niños y hermanos todos? La Eucaristía es Dios. Es Dios. Lo hemos escuchado en el preludio del Evangelio. Yo soy, decía el Señor, que lo dice en numerosas ocasiones a lo largo de todo el Evangelio. Yo soy, que es el nombre propio de Dios, el nombre que Dios revela de sí mismo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Cristo es el pan vivo. La Eucaristía es Dios. Hemos escuchado en el Evangelio el relato de la Pascua, de cómo Jesús, que se junta para celebrar la Pascua con sus amigos, como lo hacía desde pequeño con sus padres, todos los años los judíos celebran la Pascua, sacrifican un cordero rememorando la alianza que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí, como hemos escuchado de Moisés, ¿verdad? Conmemoran, fijaros que Jesús se puso en el lugar del cordero. Él es la nueva Pascua. Él es el cordero sin defecto ni mancha que es sacrificado. Como decía la carta a los Hebreos, si la sangre de toros y machos cabríos puede limpiar externamente al hombre por el sacrificio que ofrece, cuánto más la sangre de Cristo, derramada en virtud del Espíritu Eterno, podrá librarnos de la conciencia de las obras muertas y hacernos llegar al culto del Dios vivo, en ese santuario perfecto, en esa tienda verdadera que Dios ha preparado para nosotros, porque la Eucaristía nos alimenta para hacernos caminar hacia el cielo, hacia el santuario definitivo, donde recibiremos la plenitud de la felicidad y de la alegría que empezamos a gustar en esta tierra, porque recibimos a Cristo todo entero, sin género de duda, como decía la secuencia del Corpus. Se sentaron los 12 a la mesa y los 12 lo recibieron sin género de duda, porque los 12 apóstoles contemplaron cómo Jesús, su Maestro, se entregaba por ellos para derramar su cuerpo y su sangre hasta la última gota y salvarles así. Nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios. Y fijaros hasta qué punto es Dios, que no depende ni siquiera del cura, porque no depende del cura, es mucho más mayor, mucho más grande. Entonces el valor de la Eucaristía no depende de si el cura es mejor o peor, de si canta más o canta menos, de si habla más o de si habla menos, de si hace muchas bromas o no hace ninguna. La Eucaristía es Dios. Yo he podido vivir un acontecimiento sencillo, pero que me ha ayudado a recordar esto. La semana pasada, los niños os lo he contado, ¿verdad? La semana pasada, al acabar la misa por la mañana, se presentó un señor. Yo le vi en misa, no sabía quién era, pidió hablar conmigo un par de minutos al acabar la celebración, y entonces me dijo: mire usted, yo soy colombiano, llevo 2 años en España, vivo en Arroyomolinos. Esta mañana iba en el autobús y cuando el autobús se ha parado en Moraleja, no sé por qué, porque yo no venía aquí, no sé por qué algo me ha dicho: tienes que bajar. Y entonces me he bajado, os lo cuento literal, Entonces me he bajado y según he bajado del autobús empecé a escuchar las campanas de la iglesia. Y entonces he ido siguiendo el sonido de las campanas hasta que he llegado a la puerta, y cuando he llegado a la puerta han dejado de sonar. Y he pensado, yo tenía que llegar aquí. He entrado y al momento me decía: usted... Él no sabía dónde estaba, no sabía lo que iba a suceder. Me decía: usted ha salido vestido no sé de qué, a rezar no sé qué. No sabía, es aquel hombre. Me dice: yo desde los 18 años me captaron las guerrillas de las FARC y durante toda mi vida he estado sumergido en lo profundo de la guerra. No he visto nada más que muerte y mi vida es un infierno. Y necesito paz. Y me dice: y aquí la he encontrado. Y entonces yo le pregunté: ¿y cómo lo has encontrado aquí, la paz? Y me dice: yo le he visto a usted rezar con los brazos en cruz, porque el cura en misa, y luego le he visto al final
ponerse de rodillas, porque cuando acabamos la misa por la mañana, en entrediario, yo vengo aquí y me planto de rodillas para rezar la estación de la adoración al milagro eucarístico. No hago nada fuera de lo normal, ni fuera de lo común. Es lo que hacemos todos los días. Yo intento celebrar la misa con toda la devoción que puedo celebrar, y cuando me arrodillo a rezar, pues lo hago como me sale. No hay nada de extraordinario en esto. Pero aquel hombre me dijo: yo le he visto a usted rezar con los brazos en cruz y le he visto arrodillarse. Y me dice: yo quiero creer en el Dios que tú crees. Yo quiero creer en ese Dios. Y me hizo recordar, hermanos, que la Eucaristía es Dios. Que la Eucaristía es Dios. Y nosotros que hemos escuchado el relato de la institución de la Eucaristía en la última cena, cuando Jesús le dice a sus apóstoles: id y preparad la cena de Pascua, ¿sois capaces de imaginar y de entender que le hubiesen dicho a Jesús: mira, Dios está en todas partes? Dios está en todas partes. Entonces yo me voy a quedar en mi casa y no voy a ir, porque en el fondo Dios está en todas partes. Entonces no me hace falta, porque en el fondo Dios es más grande que tú. ¿Sois capaces de vislumbrar lo absurdo y lo blasfemo que suena? Porque la Eucaristía es Dios. Porque no podemos vivir sin comer, como para plantearnos que es mejor hacer zapping para buscar al cura que más me gusta y ver la misa en la tele. ¿Hasta qué punto es absurdo esto? Porque la Eucaristía es Dios, al que no solamente escuchamos, sino al que físicamente vemos bajo la apariencia de pan y vino. Esto es la grandeza de la fe que Dios nos ha dado, que nos permite reconocer a Cristo mismo bajo el pan y el vino. Qué grande es la fe, hermanos. Lo que tú no ves y no comprendes, una fe viva lo atestigua, decía Santo Tomás de Aquino, que es el que redacta esta secuencia del Corpus. Cuando comenzó esta fiesta, el Papa le ordenó, le pidió que redactase los textos para poder celebrar esta fiesta. Una fe viva la atestigua. Demos gracias a Dios por el don de la fe, que nos permite verle, tocarlo, comerlo y experimentar cómo el Señor, entrando dentro de nosotros, nos comunica su misma vida y nos recuerda la alianza eterna que Dios ha hecho con nosotros, que no es una alianza cualquiera y que no es un pacto cualquiera, es un pacto y una alianza que Dios ha rubricado derramando hasta la última gota de su sangre. Y por eso este sacrificio es el único que podemos ofrecerle a Dios. El único. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Este es el único sacrificio que podemos ofrecerle a Dios. Después de este, podemos ofrecerle otros muchos, Podemos ofrecerle nuestro estudio, podemos ofrecerle las cosas que nos cuestan, podemos ofrecerle ponernos a dieta, que algunos debemos hacerlo, podemos ofrecerle dejar de comer chocolate, y podemos ofrecerle no sé qué novena o no sé qué triduo, o podemos ofrecer entrar de rodillas o hacer el pino en la iglesia. Todo eso no vale para nada, hermanos. Dios no lo necesita. Solamente hay un sacrificio que me salva. No te va a salvar ofrecerle velas a Dios, como no te va a salvar plantarte delante de una imagen a pedir no sé qué, que se puede hacer, pero sin sustituir el único sacrificio que podemos ofrecer: el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que la Iglesia ofrece constantemente por sus hijos, los vivos, y por los difuntos, para que lleguen al cielo. Porque no se llega al cielo por ser buenos, no se llega al cielo por hacer cosas buenas, porque ninguno de nosotros es bueno, solo Dios es bueno. Llegamos al cielo porque Cristo ha hecho los méritos a través del sacrificio de su propia vida,
para infundir su caridad en la nuestra. Hoy celebramos el Día de Cáritas, hermanos, y no celebramos el Día de Cáritas porque Cáritas simplemente haga cosas buenas por los demás, porque cosas buenas por los demás las podemos hacer cualquiera, las hacen los musulmanes, los budistas, los ateos y los protestantes. Todos esos hacen cosas buenas. Celebramos el Día de Cáritas porque la caridad de Cristo ha sido derramada en nuestros corazones para ayudarnos a entender que tenemos que aprender no a hacer simplemente cosas buenas, sino a amar de forma sobrenatural como Cristo nos ha amado, dando su vida por nosotros. Porque al final el amor que no da la vida no es amor, es filantropía, es buscarse a uno mismo para sentirse bien, pero el amor de verdad es el que se entrega. Y yo no sé vosotros, pero en mi caso, cuando yo pienso en mí, todavía no he visto a nadie que se haya dejado derramar su cuerpo y su sangre hasta la última gota por amor en una cruz. Vuestros padres os quieren mucho, ¿verdad? ¿A que sí? Y seguro que darían la vida por vosotros, ¿verdad? Todavía no han derramado su sangre por vosotros. Y mejor, porque no sería... Pero Cristo sí lo ha hecho. Cristo lo ha hecho para recordaros que su alianza es para siempre. Para siempre. Solo Dios tiene autoridad para decir para siempre, porque solo Él se ha entregado de verdad, ha ofrecido su vida de verdad, ha hecho el sacrificio verdadero, porque no hay sacrificio verdadero sin derramamiento de sangre. Por eso este es el único sacrificio que le podemos ofrecer a Dios. Por eso la Iglesia lo que le ofrece a Dios por los difuntos es la Eucaristía. Dios ha querido que le ofrezcamos este sacrificio. Entonces, cuando nuestros hermanos difuntos parten para el cielo, y nosotros pedimos la vida eterna para ellos, no le ofrecemos a Dios toros ni vacas, porque son suyas. Y no le ofrecemos a Dios, no, le ofrecemos el verdadero sacrificio que nos ha abierto las puertas del cielo para que podamos gozar de la felicidad plena y eterna que Dios ha venido a traernos. Celebremos con gozo el corpus, el cuerpo y la sangre de Cristo, y demos gracias al buen pastor que se ha convertido en pasto, en alimento para nosotros, hoy, mañana, siempre, para toda la eternidad. Amén.